Ya sé, he recibido quejas, padre, las discurrencias con el padre Germán. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que estamos en tiempo de estudio y en tiempo de recopilar mucha información para ver qué hacemos. Pero hay un tema que es muy lindo y especialmente es muy lindo para el Ecuador porque se trata de, obviamente, que hacía años no teníamos cardenal. Y ahora su santidad nombró a el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, como nuevo cardenal del Ecuador. ¿Cuál es la importancia de este asunto? ¿Por qué hace tanto tiempo no teníamos cardenal? Ahora, ¿por qué tenemos cardenal? ¿Cuál es la importancia de los cardenales? Porque generalmente nosotros no sabemos qué es esa cosa. Y simple y sencillamente nos dio una noticia que vino el cardenal, y hicimos y ya, se acabó el asunto, ¿no? Realmente esto es un poco más allá de y que el cardenal sea cardenal. Esto realmente para nosotros es una gracia de Dios impresionante, porque vamos a discurrir sobre esto. Entonces yo he tomado algunas notas de algún libro de derecho y obviamente del Código de Derecho Canónico, el Código de Derecho Canónico, porque vale la pena saber qué hace parte de nuestra iglesia, qué hace parte de nuestra iglesia para enamorarnos de este asunto, porque la iglesia no es que solo sea el Espíritu Santo y no viene más, sino sea que son tres curitas y un obispo y se acabó el asunto. No. Nosotros tenemos una jerarquía profunda que nosotros tenemos que tener en cuenta, pues obviamente para regirnos con base en eso. Y esa base es obviamente una base piramidal totalmente hermosa, que viene precedida por su santidad el Papa, luego vienen los arzobispos, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y todo el pueblo de Dios. Una base piramidal que ha funcionado 2000 años y que, pues bueno, nos viene bastante bien siempre tenerlo en cuenta. Luego de esto, nosotros también tenemos que tener en cuenta qué es un cardenal. Bueno, eso vamos a empezar a definir. ¿Qué es un cardenal? Un cardenal es una persona que elige el romano pontífice, pero que con funciones especiales. ¿Cuáles son estas funciones especiales? Ahora bien, el romano pontífice no va a elegir a Pedro Pérez, que está pasando por la calle, pues la mosca no es así. Tiene que elegir dentro de los obispos o arzobispos, tiene que elegir dentro de los presbíteros o tiene que elegir dentro de los diáconos, ¿ya? Entonces, pero le elige personalmente él por lo que ya vamos a ver, que esto es importantísimo. Entonces, los elige para asistirlo en el gobierno cotidiano de la Iglesia Universal, tanto colegiadamente como de forma personal, como desempeño de diversos oficios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los cardenales se reúnen en asambleas o algo así parecido. ¿Para qué? Para determinar hacia qué rumbo va a coger la iglesia o qué es lo que es su santidad, cómo quiere llevar la barca de Pedro, para que ellos lo ayuden en este asunto de dirigir cotidianamente la Iglesia Universal, pero también en forma particular. Antes creo que ya no se llama dicasterios, creo que eso hubo un cambio ahí, eso se los debo porque sí sé que hubo un cambio ahí. Y los pone en alguna función personal y específica. Por ejemplo, está la doctrina de la fe, está para los consagrados, está consagrados me refiero a la vida religiosa, bueno, y en fin, algunas situaciones particulares que tiene la iglesia para manejarse de una forma particular. Entonces, su origen más o menos lo tiene entre el siglo XII y XIII, y se da justamente porque actuaban de una forma como consejeros elegidos directamente por el Papa. Desde el siglo XII y XIII, el Papa no puede manejar todas estas cosas, pide consejeros y a esos consejeros los reúne y desde ahí empieza a llevar este nombre de
de colegio de cardenales o colegio cardenalicio. Siempre, obviamente, ayuda y apoyo al Papa para ver hacia dónde quiere llevar la barca de Pedro. Entonces, tiene 3 órdenes: patriarcal, la episcopal, la presbiteral y diaconal, ¿no? Esto de patriarcal obviamente se refiere a las iglesias orientales que también participan de este cardenalato. Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades específicas que tiene que tener un cardenal? Entonces, para que se den cuenta que es que la iglesia no va a tientas. Esto es una cosa que realmente es muy preocupante en el día de hoy, que pareciera que la iglesia va a tientas, que los sacerdotes vamos haciendo cosas ahí que se nos ocurren, que la dirección de la iglesia no se sabe para dónde va, que no sabemos para qué funciona el Estado del Vaticano. Bueno, y todo este tipo de cosas, no, para que se den cuenta que la cosa es realmente seria, y es obviamente guiar a la Iglesia Universal. Las cualidades que tiene que tener un clérigo para ser promovido a cardenal. Eso es para que se den cuenta que los cardenales que hemos tenido y ahora el que tenemos actual, el arzobispo Luis Cabrera, hoy cardenal, su eminencia reverendísima, pues obviamente tiene unas cualidades impresionantes. Primero, ser varón, que haya recibido por lo menos el presbiterado y que destaque notablemente, escúcheme, no es que destaque, sino que destaque notablemente en su doctrina, piedad, prudencia y costumbres en la gestión de asuntos. Fíjese que cuando nosotros vemos la figura, obviamente, del arzobispo de Guayaquil, que es Monseñor Luis Cabrera, él tuvo, obviamente, antes estaba en otro sitio, no recuerdo bien, fue provincial de los franciscanos, recuerdo bien, bajo ese provincialato él le dio mucho realce a la influencia de una escuela que se llamaba de teología que se llama Cardenal Bernardino Echeverría, que también fue cardenal, que también era franciscano, y pues obviamente las gestiones que tiene que hacer como arzobispo de Guayaquil, pues vaya, no se le da a cualquiera ser arzobispo de Guayaquil, que es la segunda arquidiócesis más grande en el Ecuador. Y entonces, bueno, pues esas son funciones realmente especiales. Obviamente, aparte de esas, las cualidades que ha tenido Monseñor Luis en todo su ministerio. Entonces, ayuda al romano pontífice en los consistorios ordinarios y extraordinarios. ¿Qué es esto de los consistorios? Pues obviamente, cuando el Papa necesita alguna función, algo especial, llama al colegio de cardenales y se genera un consistorio, es decir, una reunión de los propios cardenales para tomar algunas decisiones importantes. Luego de esto, también es importante que para aquella persona que, por ejemplo, si ahorita nombrara a su santidad Francisco, le diera por decir, el padre Germancito, quiero que sea cardenal, pues me tiene que él subir al rango de obispo. Esto no va a pasar nunca en la vida, pero bueno, a uno le da ilusión también pensar eso, porque ¿por qué no? Mentira, ¿por qué no? Simple y sencillamente. Entonces, discuten sobre qué temas discuten. Fíjense, ahí de estas discusiones son obviamente, ya lo dije, el manejo ordinario de la Iglesia Universal. También discuten las causas de santificación, de canonización y beatificación de la persona, es decir, para que alguien sea nombrado beato, cuando alguien sea nombrado santo, se genera dentro del colegio cardenalicio para mirar, ellos sí consideran notablemente. También para dar el palio arzobispal. Escúchenme que esto es importantísimo, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que es el palio arzobispal. El palio arzobispal es como una especie de bufanda tejida que tiene 4 cruces. Es algo que se le pone en el pecho, que viene transada con una lanceta, con una pequeña lanceta aquí. Ese palio arzobispal solo lo tienen los arzobispos, no los obispos. Vamos a ponerlo en términos como de territorialidad.
En Ecuador nosotros tenemos varios arzobispos. Nosotros tenemos el arzobispo primado, obviamente primado, que es el arzobispo de Quito, el arzobispo de Quito, que es primado del Ecuador. Luego tenemos al arzobispo de Guayaquil, luego tenemos al arzobispo de Cuenca y luego tenemos al arzobispo de Portoviejo. Creo que son esos 4 arzobispados, no están mal. Todos los demás son obispos de sus diócesis particulares. Entonces, para cuando una persona va a tener el cargo tremendo de ser arzobispo, pues obviamente se reúne con el colegio cardenalicio y le dicen, esta persona es la persona prudente para llevar un arzobispado, es decir, una diócesis tremendamente grande con unas funciones más especiales. Entonces se le da el grado de arzobispo, no de obispo, sino de arzobispo. En este caso, Monseñor Alfredo José es arzobispo primado del Ecuador de la arquidiócesis de Quito. Pero eso lo nombraron, obviamente, se discutió dentro del colegio cardenalicio. También su santidad puede llamarlos a ellos en cualquier necesidad extraordinaria o no extraordinaria, en cuestiones profundas de la dirección de la iglesia, es decir, cuando haya alguna especial gravedad, él llama a un consistorio. Pero la parte más fundamental para el final es que cuando se nombra cardenal a una persona, especialmente si está dentro de la edad, en este caso nuestro cardenal, si está dentro de la edad, puede llegar a ser elegido papa. Acuérdense que los cardenales también son los que convocan los consistorios, este consistorio para elegir el papa, en donde nosotros hemos visto, no sé si recuerdan ustedes la película de San Juan Pablo II, que llaman al consistorio y se meten a el Vaticano, se meten a esta película, iba a decir que bruto, a esta iglesia hermosísima dentro del Vaticano, que ya se me olvidó cuál era el nombre, pero la tengo aquí en la punta de la lengua porque me la recorrí metro por metro y se me acaba de olvidar. Pero bueno, se las debo. Si ustedes saben, pues póngame ahí. Ahí está el capilla, está la iglesia. Donde están todos los frescos hermosos ahí en el Vaticano. Y en esta capilla se reúnen los cardenales para elegir a su santidad el Papa. Entonces ya saben, póngame pues en los comentarios, padre, se le olvidó tal capilla. Creo que me acuerdo, pero como ya se las dejé de tarea, ya ni modo, ya no se las voy a decir. Entonces, pónganle atención. Entonces, nuestro cardenal, porque Monseñor Luis es joven, pues él podría llegar a ser papa. ¿Y por qué no? Y cuando uno dice, ¿y por qué no? Y es ciertamente, ¿por qué no? Porque él puede elegir y ser elegido. En el caso de los otros cardenales que hemos tenido aquí en el Ecuador, no podían elegir ni ser elegidos porque ya habían pasado esta edad que tienen específicamente para encuadrarse dentro de este asunto. Entonces, fíjense que para el Ecuador es un privilegio realmente tener ahora un nuevo cardenal que se llama Luis Cabrera y que, pues obviamente, pudiera llegar a ser elegido. Les doy la bendición y otra bendición y ojalá que lleguemos a tener papa ecuatoriano.